Hola, buenas tardes. Pues vamos a dar continuidad a nuestras sesiones semanales de los martes. Todavía vamos a seguir hablando de signos y síntomas neuropáticos. Voy a repetir la clase de lo que hablé en respuesta autonómica disfuncional o disautonomía porque me perdí. Lo que pasa es que la disautonomía o la respuesta autonómica disfuncional es muy frecuente en las personas con enfermedades del tejido conectivo. Entonces, pues ahí hubo una pequeña confusión y realmente la clase que había dado ya la preparé pensando en enfermedades del tejido conectivo, no en disautonomía y respuesta autonómica disfuncional. Así es que lo eliminé y lo vamos a repetir. Recuerden que la disautonomía es una disfunción del sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autonómico es el que controla las funciones involuntarias, automáticas, ¿no? Aquellas en las que no participa la conciencia directa en el control. Es parte del sistema nervioso también, pero es el sistema nervioso que nosotros no logramos controlar a través de nuestras decisiones personales. Hay mucha controversia con respecto a este tipo de problemas de salud, así es que no me voy a meter mucho en ese tipo de controversias. Lo importante es comprender de qué se trata cuando el sistema nervioso autonómico empieza a disfuncionar y puede hacerlo por un buen de causas, ¿no? También existe, además de la disautonomía, la respuesta autonómica disfuncional. Esta la consideramos más una condición médica. Esta es primaria siempre, es decir, parece ser que uno nace con el problema y entonces empieza a provocar síntomas en el transcurso de nuestra vida. La disautonomía que más conocemos es la primaria y la secundaria, ¿no? Por ejemplo, la primaria, pues existen disautonomías familiares, ¿no? En donde varios de la familia tienen disautonomía, están asociadas a problemas genéticos que ya se han estudiado. Secundaria cuando es secuela de algo, ¿no? Por ejemplo, el Guillain-Barré es una infección del sistema nervioso central que provoca una parálisis ascendente, pues llega a provocar en los pacientes que padecen este problema disautonomía secundaria. La diabetes también provoca una neuropatía autonómica o una disautonomía nerviosa, de la misma manera o por las mismas razones que provoca neuropatía periférica. Entonces a eso se refiere con primaria y secundaria. Ahora, es importante tener en consideración que cuando el sistema nervioso central está enfermo, entonces es muy probable que también esté enfermo no solo el sistema nervioso somático o el que controla las funciones musculoesqueléticas, sino también está enfermo el sistema nervioso autonómico. Entonces, bueno, en general las personas que tienen ya sea respuesta autonómica disfuncional o disautonomía primaria o secundaria con los múltiples subdiagnósticos que existen, siempre tienen síntomas neuropáticos periféricos. ¿Por qué? Porque se asocian a la neuropatía asociada a los trastornos del tejido conectivo, a las asociadas a los trastornos osteomusculares, o sea que pueden experimentar hormigueo, entumecimiento, calambres, ardor, comezón, sensación de piquete, sensación de punzadas, hasta prurito, comezón, que arde, el rascado, por cierto, es la característica del dolor tipo prurito neuropático. Pueden sentir cosas extrañas, ¿no? Por eso yo le llamo a las neuropatías en general la enfermedad del como si tuvieran piquetes, como si les clavaran un cuchillo, como si hubieran estado todo el día caminando. Es decir, que son la neuropatía periférica tradicional. Pero en donde nos vamos a concentrar más, antes de pasar en lo que nos vamos a concentrar más, considerar que en general las personas con este tipo de problemas también suelen tener un perfil mecánico característico que tiene que ver con las alteraciones musculoesqueléticas que les pongo en la pantalla, y que si quieren entender con mayor profundidad, mejor los invito a revisar mi video en donde hablo de la neuropatía, de los signos y síntomas neuropáticos provocados en los trastornos osteomusculares. Bien, entonces por eso no voy a profundizar en esto porque yo ya lo he abordado en otros videos, y si quieren recurrir a ellos están en la lista. Ahora, los síntomas neuropáticos autonómicos, realmente no los estoy poniendo ahí, solo estoy poniendo qué afectan y de ahí me voy a empezar a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso autonómico, pues por supuesto que controla a la frecuencia cardíaca.
porque controla las funciones involuntarias del corazón. El corazón es 100% función involuntaria. Entonces, si el sistema nervioso autonómico disfunciona, empieza a haber una alteración en el control de la frecuencia cardíaca. Por ahí hay quien dice bradicardia, pero no es cierto, también puede ser taquicardia. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso puede, cuando disfunciona el sistema nervioso autonómico, yo le digo, puede ir para abajo o puede ir para arriba, para entenderlo mejor. En el corazón, si va para abajo, bradicardia, late más lento el corazón. Si va para abajo, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, pero que no provocan síntomas, ¿no? Son muchas veces personas que pasan desapercibidas a pesar de que en algunas otras personas pueden llegar a provocarles síntomas, ¿no? En algunas personas sí llegan al grado de ser sintomáticas, que ahí está el detalle, ¿no? La mayoría de las veces las disfunciones del sistema autonómico, si no provocan bradicardias sintomáticas, no las consideran como un diagnóstico. Y la realidad es que hay personas que pueden llegar a tener bradicardias en ciertos momentos, por ejemplo en sueños muy profundos, llegar a bradicardias de hasta 30 latidos por minuto y no ser sintomáticas, y también es disautonomía o disfunción del sistema nervioso autonómico. Pero así como puede provocar hacia abajo, puede provocar hacia arriba, ¿no? Y entonces puedo tener taquicardias, que eso va muy relacionado con el sistema nervioso que controla el estrés, pero lo voy a dejar más adelante para no confundirnos. Entonces, en general, puede haber taquicardias en donde pueden haber arritmias, ¿no? Pueden haber extrasístoles supraventriculares o por ahí algún complejo aislado que no genere ninguna repercusión, pero finalmente persiste, ¿no? En cuanto al corazón, en las personas con disautonomía he visto muchas cosas. He visto pericarditis que no son pericarditis, en donde tal vez está un poquito incrementando la refringencia del pericardio en un ecocardiograma, y tal vez cumple criterios muy superficiales para una pericarditis, pero bueno, pues finalmente tiene la persona dolor precordial, detectan pericarditis en los estudios, pero le hacen estudios morfológicos, fisiológicos y nunca encuentran absolutamente nada, ¿no? Incluso hay personas que llegan a tener una disfunción del sistema nervioso autonómico que solo afecta la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, hay uno que provoca taquicardia todo el tiempo, ¿no? Que ya hasta tiene un subtipo. Para mí, la verdad es que ese tipo de subtipos los pongo en duda hasta que no haya evidencia real en donde demuestren que realmente existe ese subtipo y no es una respuesta autonómica disfuncional o una disautonomía con distintos enfoques, ¿no? Ahora, corazón, vascular periférico, pues por supuesto que el sistema nervioso autonómico es el responsable, junto con el corazón, de mantener y conservar la presión arterial sistémica. Sí, el corazón es el que permite la sístole y la diástole, pero para que haya precarga, el sistema nervioso periférico tiene que precargar al corazón. Para que precargar el corazón, entonces tiene que cumplir con todos los requisitos indispensables para que se sobrecargue o se recargue el sistema reservorio del organismo, que es el que precarga al corazón. Por eso, hoy en día muchos médicos, sobre todo los intensivistas y anestesiólogos, se basan en el diámetro de la cava para poder determinar el estado de hidratación de la persona. Y parece ser que incluso en esas circunstancias ya no están utilizando la uresis tanto. Ya no utilizan ni siquiera la presión venosa central tanto, sino presiones de la vena cava y el estado de represión de la vena cava. ¿Por qué? Porque el corazón derecho no se puede llenar de sangre si el sistema venoso no retorna toda la sangre hacia las cavidades derechas. Para eso se requiere de la plena función del sistema nervioso autonómico, que es el impulso no reconocido del dinamismo del sistema del flujo sanguíneo, en donde existe, por cierto, la visa tergo, la visa fronte, que son controladas por ciertas funciones del sistema nervioso autonómico, ¿no? Porque en donde también participan, por supuesto, la resistencia de los músculos periféricos en el control de la presión venosa. ¿Por qué? Porque las extremidades pélvicas son los principales cargadores del reservorio abdominal, el reservorio esplánico, que es el principal reservorio autonómico que tiene el organismo. Es el que nos evita una muerte abrupta cuando tengo un choque hipovolémico, es el que redistribuye la sangre, es el que controla el retroceso elástico pasivo de las venas, que carga los reservorios del cuerpo, que incluye el sistema esplácnico, es decir, todas las vénulas
del sistema venoso del intestino y en parte el vaso y en parte el hígado, ¿no? Pero sobre todo las vénulas contribuyen en la mayor porcentaje del reservorio del cuerpo, las vénulas del reservorio esplácnico. Entonces, si hay disautonomía, entonces de entrada se pierden muchas cosas. Se pierde la fuerza de la caja torácica que estimula la presión negativa suficiente para precargar al corazón derecho, ¿no? Se pierde la plena función motora de las piernas que traslada la sangre de abajo hacia arriba y precarga al corazón. Y se pierde el controlador de todos estos sistemas para poder precargar el corazón, y por lo tanto tenemos una precarga ineficiente que se puede llegar a traducir en hipotensión. Ahora, pero así como quedamos que una disfunción del sistema autonómico da para abajo, pues también puede dar para arriba. Así es que las personas con respuesta autonómica disfuncional o disautonomía no necesariamente deben de tener la presión baja. Algunas de esas personas pueden tener hipertensión arterial, cosa que conocemos como hipertensión reactiva. Y muchas veces, si uno realmente interroga al paciente, nos damos cuenta que pueden haber distintas situaciones en distintos momentos de las vidas de estos pacientes. Por ejemplo, en las mujeres es bien frecuente que puedan ser a cierta edad, de cierta presión arterial, normalmente de jóvenes presión baja, y en otra edad grande de presión alta, ¿no? Entonces así haber sido en algún momento hipotenso y de repente ya ser hipertenso, o tener episodios, ser de presión baja todo el tiempo, pero cuando me enojo, cuando me enfermo, cuando me asusto, entonces subirme la presión arterial, una hipertensión reactiva. Esto también es parte de la disfunción del sistema nervioso autonómico, por lo tanto una neuropatía autonómica, o sea, un síntoma neuropático autonómico. Ahora, que no se restringe nada más ahí, y podríamos hablar un buen de cosas con respecto a la circulación. Vamos a tocar algunos detalles más adelante. Otro sistema que controla el sistema nervioso autonómico es la termorregulación del cuerpo. ¿Por qué? Porque controla también al sistema vascular periférico. La termorregulación del cuerpo requiere de una plena función del sistema nervioso autonómico, porque requiere de una plena función del sistema del sistema arterial y del sistema venoso y de las anastomosis arteriovenosas cutáneas, que son los responsables de termorregular el cuerpo, termorregular la piel. Entonces, son muchas pacientes que tienen alteraciones termorregulatorias en general, que incluyen, por ejemplo, hay personas que pueden llegar a ser muy resistentes al frío. Hay muchas personas que les dicen, tienes el termostato descompuesto, ¿no? Esa es una palabra muy frecuente utilizada para las personas con disautonomía. ¿Por qué? Porque hacen todo lo contrario a lo que tendría que suceder. Está haciendo frío y tienen calor. Está haciendo calor y tienen frío, ¿no? A lo mejor está haciendo frío y sudan, o está haciendo calor y no sudan, que se combina con alteraciones sudomotoras, porque también controla la sudomoción del cuerpo. Ajá, entonces, o por ejemplo, tengo pacientes que me pueden decir que siempre tienen una parte del cuerpo fría. Lo más frecuente son los pies. Mis pies están todo el tiempo fríos. O muchas veces es verdad la frialdad. ¿Por qué? Porque la termorregulación es controlada por el sistema nervioso autonómico. Si está enfermo, entonces tiende a concentrar el calor a nivel central y perderlo en las extremidades periféricas o en los segmentos sacrales, como las manos o los pies, sobre todo los pies, porque va de la mano de problemas de la columna vertebral en la mayoría de esos pacientes. Entonces son personas con pies fríos o manos frías, o pies calientes y manos calientes. A veces, acuérdense que a veces va para arriba y a veces va para abajo. Manos calientes y pies calientes, manos para abajo, manos frías, pies fríos. Y cuando se combina con situaciones sudomotoras, pues obviamente hay una alteración sudomotora que puede ir desde no sudar nada o sudar excesivamente, ¿no? No sudar nada puede ir desde el grado de sudo muy poquito cuando hago ejercicio, o no sudo nada cuando hago ejercicio. Y cuando sudo excesivamente puede ir a los grados de sudoraciones excesivas mientras el paciente está en reposo viendo la televisión, por ejemplo, que eso es más frecuente en los hombres. Como que las mujeres tienden más a ir hacia abajo, pero no es una regla, y los hombres tienden a ir más hacia arriba, pero tampoco es una regla. O sea, los hombres tienden a tener más taquicardia, hipertensión reactiva, a sudar en exceso, y las mujeres tienden a bradicardias, hipotensión y
poca sudoración. Y luego los que les pasa de todo, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, me suda más la axila izquierda que la derecha, ¿no? O me suda la cara, pero no me sudan las orejas y no me suda el cuerpo. O me suda el cuerpo, pero no me suda la cara. Ya hay que definir a cada persona qué es lo que le pasa y aprender a vivir con ello. Esa es la realidad. Bien, entonces las alteraciones sudomotoras y termorregulatorias a veces llevan al grado de tolerancias a los extremos de la temperatura o intolerancias a los extremos de la temperatura. Así como alguien puede tolerar muchísimo calor, pero no tolerar nada el frío, alguien viceversa puede tolerar mucho frío, pero nada de tolerar el calor. Y hay las personas que lo hacen en ciertas circunstancias solamente, ¿no? O episodios de la vida. Por ejemplo, tengo pacientes que un tiempo eran súper friolentos y ahora resisten mucho el frío, o viceversa, ¿de acuerdo? Bien, ahora, también, pues por supuesto que como altera al sistema vascular periférico, pues afecta los procesos vasomotores que ocurren en la piel con distintos objetivos. Perfusión, temperatura normal, por lo tanto se traduce en una coloración normal y un llenado capilar normal, por lo cual las personas con este tipo de problemas también les afecta la piel de distintas formas, como enrojecimientos, pueden ir hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, enrojecimientos, las manos rojas, los pies rojos, la cara roja, o palideces, ¿no? Pálidos de la cara, manos frías, manos pálidas, pies fríos, pálidos, ¿no? O sea, hay una alteración en el control del efecto vasomotor, ¿no? Y eso es lo que explica por qué hay alteraciones termorregulatorias, por qué hay alteraciones sudomotoras, y por qué muchas personas con respuesta autonómica disfuncional o disautonomía tienen muchos problemas con la piel, sobre todo la cara, la mayoría, no es una regla, nada nunca en la vida es una regla, pero la mayoría tienen problemas de la piel en la cara, piel muy sensible, que se enrojece muy fácilmente. Como va de la mano la mayoría de las veces con problemas del tejido conectivo, pues muchas personas les salen moretones con mucha facilidad. Entonces, hay que analizar de forma individual a cada una de las personas que tienen una disfunción del sistema autonómico y entender en qué parte, en qué mayor o menor medida los afecta. Yo estoy seguro que aunque ustedes tengan una persona que tiende a tener una disautonomía que se asocia a la taquicardia, pero eso no lo exime de tener todas las otras alteraciones del sistema nervioso autonómico. Así es que realmente se tienen que interrogar dirigidamente. Y eso es algo que nadie hace hoy en día. El sistema autonómico, por supuesto, que es el sistema nervioso central en parte y controla también al sistema gastrointestinal. Entonces son personas que tienen problemas gástricos e intestinales, pero que no suelen responder a las causas tradicionales de gastritis o de problemas gastrointestinales, aunque como muchos problemas de disautonomía se asocian a problemas del tejido conectivo, no están exentos de hernias como hernias umbilicales, hernias inguinales o hernias hiatales que pueden contribuir a problemas gastrointestinales. Sin embargo, en muchas personas con disautonomía pueden hacerles endoscopías, manometrías, pHmetrías, encontrar todo normal, pero tener reflujo. El reflujo de la disautonomía es bien raro porque no se siente que quema aquí en la garganta, simplemente se siente ya que está aquí no se siente que quema aquí en la vía torácica, se siente ya que lo tenemos aquí en la garganta y se siente amargo o provoca una irritación de la mucosa de la faringe que estimula una tos y está la persona y muchas veces hasta tienen la necesidad de beber un poquito de líquido para poder permitir que pues, se lave de ácido la vía digestiva inicial, ¿no? Y deje de irritar para que quite esa comezón. Muchos pacientes que tienen reflujo se les puede llegar a irritar en lugar de la garganta la vía la vía nasal y tener mucosidad en la nariz, todo el tiempo tener flemas, moco en ciertas circunstancias y la mayoría de las veces esa gastritis y reflujo no responden a los alimentos. A veces las personas con respuesta autonómica disfuncional o disautonomía pueden comerse la hamburguesa más gorda del planeta y no pasarles nada. Y de repente un día comerse una pequeñita cosita así con tantito chile y darles la gastritis de su vida. Porque eso no depende tanto de lo que estamos ingiriendo, sino de la pasividad del sistema nervioso autonómico
que depende del sueño, depende de la hidratación y depende de la higiene nerviosa de la columna y las articulaciones. Y como nadie nunca lo controla de esta forma, pues entonces tienen una vida completamente desordenada, no por gusto, sino porque a veces tu cuerpo responde positivamente y a veces tu cuerpo responde negativamente. A nivel intestinal, pues por cierto, a nivel gástrico podemos ir para arriba o para abajo, ¿no? Arriba, gastritis, reflujo, pero también puede ir para abajo y a lo mejor tener un intestino perezoso, retención de alimento a nivel del estómago, ¿no? En algunas personas, parálisis completa del estómago. Por ahí hay una persona muy famosa que canta increíble, una niña muy joven que tiene una parálisis del estómago relacionada a una disautonomía, ¿no? O una parálisis intestinal, ¿no? O colitis hacia abajo, o diarrea cuando me da la colitis hacia arriba, ¿no? O muchas veces simplemente distensión todo el tiempo, incomodidad, ¿no? A veces esas colitis en las personas con disautonomía pueden reflejar hasta síntomas como si fuera una apendicitis, una enfermedad diverticular. Es más, hay personas con disautonomía que han terminado siendo abordadas del abdomen, una laparotomía por supuestos datos clínicos que sugieren perforaciones o problemas de ese tipo, los abren y no tienen absolutamente nada, ¿no? No es muy frecuente, afortunadamente, pero pasa. Por supuesto que también controla la respiración del cuerpo, que la respiración del cuerpo es parte del control del sistema vascular periférico que precarga el corazón, que rellena el reservorio esplácnico para poder mantener la precarga de forma constante en el corazón. Entonces muchas personas que tienen este tipo de problemas tienen respiraciones muy superficiales, muchas veces esto se asocia hasta apnea obstructiva del sueño por atrofia de los músculos del cuello, atrofia de los músculos de la caja torácica. Entonces suelen ser personas que roncan en ciertos grados, ¿eh? Algunos nada más roncan tantito con la boca abierta y amanecen con la lengua seca y la garganta seca. Algunos roncan al grado de la apnea, ¿no? De quedarse sin respirar durante un momento. Eso pues depende de cada una de las personas, depende de todos los problemas mecánicos que vayan de la mano, porque yo no conozco paciente con respuesta autonómica disfuncional o disautonomía que no tenga múltiples problemas osteomusculares. Entonces, pues son personas que suelen tener este tipo de alteración en la respiración, y por supuesto que como eso está de la mano del control del estrés, el sistema nervioso autonómico es el que mantiene a raya nuestra ansiedad. Entonces, por eso muchas personas con respuesta autonómica disfuncional tienen ansiedad, y muchas veces se combina, les dan taquicardia, les dan ansiedad, situaciones sudomotoras, ¿no? Y entonces incluso algunas personas con respuesta autonómica disfuncional piensan que se están infartando, ¿no? O muchas personas simplemente les dicen, es ansiedad, es tu ansiedad, y tu ansiedad, y tu ansiedad, y tu ansiedad, después de miles de médicos que no son capaces de integrar toda la información y tienen que concluir que es ansiedad. Y por supuesto que afecta también al sistema inmunológico, a la producción de histamina, a la degranulación de los mastocitos. Entonces normalmente esto también afecta a la piel y a las alteraciones vasomotoras que hay en la piel, y por eso muchas personas que tienen respuesta autonómica disfuncional o disautonomía hacen fenómenos alérgicos. A veces alergia, ¿y a qué? Al estrés, por estrés, manchas, ronchas, comezones, enrojecimientos, que por supuesto que se tienen que estudiar todas las otras diagnósticos diferenciales que pueden ser responsables de ese problema, ¿no? Si tengo una bradicardia, pues no voy a tener realmente un problema en el corazón que me está provocando un bloqueo que requiere un marcapasos o alguna ablación, ¿no? ¿Verdad? Porque las ablaciones son las arritmias, ¿no? Pero a lo mejor tengo una taquicardia y ya me quieren hacer una ablación, ¿verdad? Cuando realmente nada más tengo una disautonomía porque no duermo, que se está exacerbando porque no duermo bien, porque no tomo agua, porque perdí ciertas de las funciones mecánicas que contribuyen a la recarga cardíaca, y que por supuesto eso estimula mayores hipotensiones arteriales o intolerancias ortostáticas, marearse cuando uno cambia de posición, sobre todo cuando estoy sentado y me pongo de pie, o acostado y me pongo de pie. Por ejemplo, una situación termorregulatoria también puede ser provocada por un tumor, por un cáncer. Alteraciones sudomotoras pueden ocurrir en personas por otros motivos, como cánceres también. Alteraciones vasomotoras que no estén asociadas a disautonomía, pues algunos problemas que se atribuyen específicamente a la piel, ¿no? Obviamente
También se tienen que descartar problemas autoinmunes, porque también pueden estar asociadas a alteraciones de este tipo. Si tengo problemas gástricos, pues tengo que descartar problemas morfológicos como hernias hiatales, con conos y deslizamiento, Helicobacter pylori, porque también puede ser una causa de gastritis, ¿no? Problemas intestinales, en donde se tiene que descartar cualquier otra patología intestinal, ¿no? Respiratorios, en donde un problema de tipo apnea obstructiva, pues también puede estar asociado a otros problemas mecánicos. Entonces, pues uno también tiene que descartar que no esté relacionado a otro tipo de problemas mecánicos. Por supuesto que la ansiedad, no vamos a decir que siempre es por disautonomía, pero es muy frecuente. Lo que sí puedo decir es que es muy frecuente que la gente con disautonomía les dicen que es una ansiedad normal generalizada, cuando realmente es una ansiedad asociada a una disfunción del sistema nervioso autonómico, y que no se va a controlar hasta que la persona duerma bien en las noches. Y para dormir bien se requieren de muchas cosas. Y por supuesto, pues para evitar problemas inmunológicos, pues también se necesita dormir bien de forma plena. Por eso hoy en día ya hay enfoques de psicología que se enfocan en la psiconeuroinmunoendocrinoterapéutica, ¿no? Porque hoy en día ya no podemos separar la parte endocrinológica con la parte psicológica, con la parte inmunológica, como si fueran todos de forma distinta. Tampoco podemos separar al sistema musculoesquelético del sistema nervioso, del sistema vascular, porque todo está integrado. Y por eso una persona con este tipo de problemas autonómicos pues requiere de un tratamiento multidisciplinario, ¿no? O mínimo integral, porque a veces podrán estar en un equipo multidisciplinario y ver a todos los especialistas y nadie tener la menor idea de lo que están tratando. De hecho, es la historia más frecuente de los pacientes. La mayoría de personas con respuesta autonómica disfuncional o disautonomía ya fueron con el cardiólogo, con el neumólogo, con 2 o 3 angiólogos, que no les explican nada, porque realmente no son angiólogos, son cirujanos vasculares, no angiólogos, ¿no? Y ya fueron con el gastroenterólogo 300,000 veces, y ya les hicieron endoscopías, y ya les hicieron todo, y les dicen que es ansiedad. Ay, que es su culpa, ¿no? Porque más bien es la culpa del que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Así es que pues es una característica de las personas con disautonomía, pero no es una regla, porque en muchas ocasiones también sí les dicen, tienes tal cosa por esto, y tienes gastritis por esto, cuando la realidad es que todo se integra en una respuesta autonómica disfuncional, que después tenemos que definir si es primaria y es secundaria, y en general, para mí, todas se terminan tratando de una manera muy similar. Se tiene que empezar desde la base fundamental, que es hacer dormir bien a las personas. Yo les puedo asegurar que si alguien tiene una disautonomía o una respuesta autonómica disfuncional, realmente el problema es que no duermen bien en las noches. La realidad es que ese es el principal problema de la mayoría de la población de este siglo. Ok, pues en conclusión, la respuesta autonómica disfuncional y la disautonomía son muy complejas. Casi nadie sabe del tema. Muy pocos especialistas son capaces de integrar todo lo que afecta en una persona que padece este tipo de problemas, porque no lo interrogan. Esa es la realidad. Y que la base fundamental de la recuperación de la salud en estas circunstancias es dormir bien, hidratarse plenamente, hacer higiene nerviosa de la columna y las articulaciones, y por supuesto corregir todos los problemas mecánicos que tiene la persona. Y bueno, tratar de trabajar un poco con la parte psicosocial, porque también a veces hoy en día, que si no dormimos bien no es por cuestiones personales, sino porque el mundo ya es tan complejo y está diseñado de una manera en la que no les importa cómo uno duerme, lo que importa es el resultado. Entonces hay que trabajar un poquito más en uno mismo. Pues por el momento sería todo con respecto a este tema. No sé si por ahí alguien me está escuchando en este momento y tiene alguna duda o alguna pregunta. Y si no es así, pues espero que esta información te aporte pues un poquito de comprensión. Eso es lo principal que yo busco cuando encuentro una persona que tiene respuesta autonómica disfuncional o disautonomía. Está desesperada, ya no saben qué hacer. Todo el mundo les dice que es ansiedad, y la realidad es que no se resuelve con pastillitas para la ansiedad, ni se resuelve haciendo ejercicio, ni se resuelve de formas muy diferentes. Entonces la mayoría de las veces las personas que tienen estos problemas, cuando
cuando encuentran su diagnóstico, se sienten mejor, se sienten relajados, ya le pueden poner el nombre a lo que tienen sin que los sigan tachando de estás loco o es ansiedad, ¿no? Eres tú el problema porque eres muy ansioso. Relájate, haz ejercicio. Uy, qué fácil resolver los problemas así, ¿no? Entonces, pues creo que si te identificas con esto, pues lo primero que va a ocurrir es que te vas a sentir más tranquilo con identificando tu diagnóstico. Y luego yo le digo a los pacientes, agarrar al toro por los cuernos y resolver el problema desde el origen. Ver cómo funciona el sistema musculoesquelético, cómo funciona el sistema nervioso periférico, cómo funciona el sistema nervioso autonómico, cómo funciona el sistema venomotor, por lo tanto el sistema locomotor también, porque siempre hay muchos problemas ahí en esas áreas, en esos pacientes. Ok, entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bien, no tenemos preguntas, no tenemos dudas. Si llegas a ver esta información más adelante, nos puedes hacer una pregunta en el chat. Y pues síguenos en mis redes. Tengo redes en YouTube, tengo redes en Instagram, tengo redes en TikTok. Así es que me puedes seguir en la que tú prefieras. Dale like. Si estás en YouTube, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los en vivo que voy a estar dando todos los martes. Y déjanos un comentario, compártenos. Y yo soy Enrique, tu angiólogo y tu biomecanicista.